Ok. ¿Ya listo? Yeah. Ok, bueno, pues nuevamente buenos días a todos. Buenos días. Gracias por el canto. Eh, gracias a Jesús que en ustedes eh, ejercita su amor y su bondad. No solo cantándome las mañanitas, sino siendo ustedes sacerdotes para Jesús. Amor de su corazón que se extiende, se actualiza, se hace palpable, se hace siempre cercano a quien lo necesita. Gracias por su sacerdocio. Y bueno, pues sí, resulta que hace 33 años hoy yo nacía. Y pues, ¿qué se puede decir en cada cumpleaños? Gracias a la bondad infinita de Dios que nos quiere tanto, 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 tanto. Hoy en la mañana, después de la misa, en la adoración que hacemos después de la misa, estaba recordando que, según recuerdo, eh, de entre los hijos de mi mamá, yo fui el que más dolor le di cuando nací. Eh, ¿Por qué? No sé, pero la hice batallar un tanto. Y, y bueno, pensaba a la Virgen María que cuánto dolor, al menos hablando de parte mía, cuánto dolor le causo en ese trabajo de darme a la luz, de darme a la luz de la vida de Jesús. Jesús no es para ella fuente de dolor, pero nosotros, al menos yo, cuánta, sí, con cuánto dolor le he costado, cuánto amor doliente y sea como sea, todo amor de parte de su corazón, ella ha dado para que yo fuera dado a la luz, para que yo nazca y renazca en la vida de Jesús, en la vida de su voluntad. Si, si existe el mundo y si existo yo personalmente, es solo porque hay dos corazones eh, inmensamente fuertes en el amor que lo sostienen. Y este es el corazón de Jesús, e indivisible de él, el corazón de su mamá. La base y la fuente de la fuerza de la vida, de cada corazón, de cada latido, de cada instante, de cada acto de amor, de todo. Así que gracias a nuestra mamá física y tanto más aún gracias a la mamá de Jesús que nos concibe en la vida divina y nos da luz en la vida de Jesús. Pues bueno, el tema que me han dado es tan hermoso cuanto extenso y profundo. Así que seguramente solamente vamos a dar una nadadita por arriba y, y bueno, agradeceremos a Jesús lo que Él quiera compartirnos de su mar de amor, de luz, de santidad que hay precisamente en el conocimiento de Jesús y María en este misterio del reino de la divina voluntad.
Así que como saben, estamos meditando el volumen 16 y 17. Hay muchas lecturas. Es siempre difícil para mí saber cuál elegir. Así que bueno, es el 8 de diciembre de 1923. Si acaso tienen el libro y quieren seguirla con sus ojos. 8 de diciembre de 1923. Dice Luisa, estaba pensando en la Inmaculada Concepción de mi mamá reina. Y mi siempre amable Jesús, después de haber recibido la Santa Comunión, se hacía ver en mi interior, se hacía ver como dentro de una estancia toda luz. Y en esta luz hacía ver todo lo que había hecho Él en todo el curso de su vida. Se veían como alineados en orden todos sus méritos, sus obras, sus llagas, sus penas, su sangre, todo lo que contenía la vida de un hombre y Dios. Padre, se vuoi seguire con gli occhi, puoi metterti qui e puoi vedere. Vieni qua. Fatti vedere. Él es el padre Giuseppino. Es, Bye bye. es hermano nuestro como monje aquí. Eh, Fue sacerdote diocesano por 40 años en la arquidiócesis de Milán y desde hace 5 años le llegó la locura de hacerse monje y aunque tiene 75 años, es un corazón de niño en quien podemos ver a Jesús niño. Y bueno, también es nuestro confesor, así que es una fuente de misericordia para nosotros. Y bueno, voy a decirle cuál cosa. Bueno, entonces, Luisa recibe a Jesús. Jesús está dentro de ella después de comulgar. Y luego se hace ver en el interior de ella como en una estancia de luz. Y en esa estancia de luz, que es la divina voluntad, el divino querer, Luisa ve que están todas las obras del Hijo de Dios, de Jesús. Todas sus obras como hombre y como Dios, sus méritos, penas, llagas, todo esto. Y dice, todo lo que contenía la vida de un hombre y Dios, como en acto de proteger a un alma, a él tan querida, de cualquier mínimo mal que pudiese ensombrecerla. Yo me asombraba al ver tanta atención de Jesús. Y él me ha dicho, o sea, todos esos méritos de Jesús y todo esto como si fueran alas para proteger a un alma. Luisa en ese momento no ve quién, simplemente ve que está todo en acto y en una tensión extrema de proteger a un alma muy querida por Jesús. Y Jesús le dice, a mi pequeña recién nacida, quiero hacerle conocer la Inmaculada Concepción de la Virgen, concebida sin pecado. Pero primero tú debes saber, esto es así como que una premisa sumamente importante para comprender la Inmaculada Concepción, cosa que la Iglesia entiende desde que definió este dogma, dice Jesús, pero primero tú debes saber que mi divinidad es un acto solo. Todos los actos suyos se concentran en un acto solo. Esto significa ser Dios, el portento más grande de nuestra esencia divina, no estar sujeta a sucesión de actos. Y si a la criatura le parece que ahora hacemos una cosa y ahora otra, es más bien que hacemos conocer lo que hay en aquel acto solo, porque la criatura incapaz de conocerlo todo de un solo golpe, se lo hacemos conocer poco a poco. Ahora, todo lo que yo, Verbo eterno, debía hacer en mi asumida humanidad, o
sea, pensemos, esos 33 años de Jesús en la tierra, todos esos actos que el Verbo divino hecho hombre debía hacer, formaba un solo acto con aquel acto único que contiene mi divinidad. Porque aunque son actos hechos en la humanidad de Jesús, sea como sea, son actos de la persona divina del Verbo y por tanto son actos de voluntad divina, son actos que son efecto de una voluntad que hace un acto solo, que es un acto solo. Dice, así que antes de que esta noble criatura fuese concebida, ya existía todo lo que debía hacer en la tierra el Verbo eterno. Esto es importante. Antes de que María fuera concebida, en el eterno presente de Dios y del acto único de Dios, estaban ya todos los actos del Hijo de Dios. Dice, por lo tanto, en el acto en que esta virgen fue concebida, se alinearon en torno a su concepción todos mis méritos. Esto es un poco la explicación de por qué María aparece vestida de sol. Es el sol del Verbo divino que con todos sus rayos, es decir, todos sus actos, envuelve a su inmaculada y queridísima madre en el acto de ser concebida. Y María vive allí, dentro del sol de la voluntad de Dios, dentro de la vida misma del Hijo de Dios, en la cual es concebida. Dice, mis penas, mi sangre, todo lo que contenía la vida de un hombre Dios, y quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos, de mi sangre divina, en el mar inmenso de mis penas. En virtud de ellos, quedó inmaculada, bella y pura. Al enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos y no pudo hacerle ningún daño. Era justo que quien debía concebir el Hijo de un Dios, debía primero ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo que debía venir a redimir al género humano. Así que ella primero quedó concebida en mí y yo quedé concebido en ella después. Un poco el relato del Génesis, eh, donde narra la creación de Eva, un poco es imagen de esto. Aquí en Italia, en la liturgia de las horas para el común de la Virgen María, en el oficio de lecturas, el himno me parece que fue hecho por Dante y empieza diciendo, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, Virgen Madre, hija de tu Hijo. Y es esto que Jesús dice aquí. Primero ella es concebida en el mar inmenso del amor, de las penas y de la vida, de los méritos del Hijo de Dios. Por eso es inmaculada, por eso recibe el don de la divina voluntad y por eso recibe la posibilidad de convertirse en la madre de su Creador. Dice, antes decía que Eva, tomada del costado de Adán. Sí, yo sé que esto normalmente se entiende sobre todo de la iglesia, pero la perfección de la iglesia es María. María es la madre de la iglesia.
La iglesia debe crecer hasta alcanzar la plena imagen y semejanza de María. Entonces, es en María donde primero se cumplen en modo perfecto toda la palabra de Dios. Entonces, así que ella primero quedó concebida en mí y yo quedé concebido en ella. No quedaba más que a tiempo oportuno hacerlo conocer a las criaturas, pero en la divinidad estaba como ya hecho. Por eso, la que más recibió los frutos de la redención, más bien tuvo el fruto completo, fue esta excelsa criatura, que siendo concebida en ella, amó, estimó, o sea, María concebida en la misma redención, que son actos eternos del Hijo de Dios. Así María estimó, conservó como cosa suya todo lo que el Hijo de Dios obró sobre la tierra. Recordarán que el sábado pasado que meditábamos la, el corazón de María, terminaba el Evangelio con que, y María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y nosotros lo pensamos en el sentido de conservar la memoria de sucesos, de hechos. Y sí, seguramente la inteligencia de María y su memoria estaban siempre ocupadas en su Dios. Pero no es solo un acto de recuerdo. María es depósito, es arca, como veremos más adelante, de todas las obras que Dios quiere dar al hombre. Así que verdaderamente es en ella donde Dios concentra todo lo que Él da, o sea, Jesús, y en ella se conserva. Es ella quien asimila y hace vida en sí misma la vida de Jesús. Recordamos el pasaje donde dice Jesús que todo escriba que se hace discípulo del reino es como un padre de familia o un dueño de casa que siempre saca de su arca o de su cofre cosas nuevas y antiguas. Pues María es esta dueña de la casa que guarda en el arca de su corazón todas las obras de Dios, porque son don de su Dios para ella, y ella las tiene allí para darlas a sus hijos, a conforme lo necesiten. Es también por eso que el profeta Isaías decía, hablando de Jerusalén, ustedes saben, Jerusalén eh, significa la humanidad redimida, a fin de cuentas la iglesia, pero en un modo perfecto y especial es María. En un modo general, sí, la iglesia entera, y en un modo particular y imperfecto, cada alma. Entonces, dice el profeta Isaías, y apuraréis con las delicias de sus pechos abundantes. ¿Por qué? Porque María, teniendo en sí misma el alimento de la voluntad de Dios, puede transformarlo en alimento espiritual y en leche que nosotros, pobres, pequeños, somos capaces de digerir para dárnoslo a nosotros en nutrición. Y la iglesia, a imagen de María, se desarrolla en esto. Dice, oh, la belleza de esta tierna pequeñita. Es Jesús Dios, hijo de esta madre que habla así de su mamá. Oh, la belleza de esta tierna pequeñita. Era un prodigio de la gracia, un portento de nuestra divinidad. Creció como hija nuestra, fue nuestro decoro, nuestra alegría, el honor y la gloria nuestra.
María, la única alma que no ha dejado nunca la casa del Padre. Aparte de ella, absolutamente todos hemos dejado y dejaremos en el futuro la casa del Padre. Ella, la única hija perfectamente fiel, que se queda como consuelo y delicia del corazón de su Dios, viviendo en las moradas del querer divino. En otra lectura, que es el 24 de febrero, eh, dice Jesús, Hija mía, toda la ley y los bienes de la redención fueron escritos por mí y depositados, ¿en dónde? En el corazón de mi amada mamá. Eh, en otras lecturas dirá cómo, yéndose Jesús, los apóstoles recibían de María este depósito del Hijo de Dios hecho en el corazón de María, donde se guardaba, se meditaba y se hacía vida la palabra de Dios en modo perfecto. María, ese campo perfectamente fértil, donde el Hijo de Dios puede sembrar su palabra y ella da el fruto al mil, al millón por uno. María, cumplimiento de todo lo que Dios desea del hombre. Y bueno, Jesús, bueno, sí, Jesús, Dios, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías 31, versículo 31 dice, He aquí que vienen días en que yo pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. Y sabemos, esta alianza es Jesús. Esta alianza es la vida, pasión y muerte de Jesús. Pero miren lo que dice aquí. Esta será la alianza que yo pactaré con la casa de Israel. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El fundamento de esto es el corazón de María, donde Dios ha puesto su ley, no solo como conocimiento, sino como acto viviente, su voluntad obrante y libre de obrar en la tierra preciosa del alma de María, escrita en su corazón todo lo que el Hijo de Dios quería decir al hombre, porque solo ella es esa fiel custodia que conserva todo perfecto. Y yo seré su Dios. Vamos ahora al 8 de diciembre del 1924. Este es el volumen 17. Y Jesús continúa hablando de su mamá. Jesús es feliz de hablar de su mamá. Dice, es Luisa, estaba pensando acerca de la Inmaculada Concepción de mi soberana reina mamá. Y a mi mente afluían los méritos, las bellezas y los prodigios de su Inmaculada Concepción. Eh, Prodigio que supera todos los demás prodigios hechos por Dios en toda la creación. María es la perfección de la creación de Dios. Eh, en, si se recuerdan, cuando se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el salmo que se, que se recita en la misa dice, la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. La victoria de nuestro Dios es María. Y dice, ahora mientras esto pensaba, decía entre mí, grande es el prodigio de la Inmaculada Concepción. Pero mi mamá celestial no tuvo ninguna prueba en su concepción. Luisa,
Eh, Se hacía sus preguntas. Jesús le dirá en algún lugar que cuando ella tiene dudas y preguntas es él quien las pone porque él quiere dar la respuesta. Dice, pensaba, mi mamá celestial no tuvo ninguna prueba en su concepción. Todo le fue propicio, tanto de parte de Dios como de parte de su naturaleza creada por Dios, tan feliz, tan santa, tan privilegiada. Entonces, ¿cuál fue su heroísmo y su prueba? Si de la prueba no fue excluido el ángel en el cielo, ni Adán en el Edén, ¿acaso solo la reina de todos debía ser excluida de la aureola más bella que la prueba debía poner sobre su cabeza augusta de reina y de madre del Hijo de Dios? Una pregunta interesante que se hace, Luisa. Tanta gente a veces dice, la Virgen Inmaculada." Y bueno, en el libro de la Reina del Cielo, en el reino de la divina voluntad, vemos mucho en respuesta a esto. Pero recordarán ustedes, no sé si es en la carta a los Hebreos, o no sé dónde, no me acuerdo, donde dice que quien quiere acercarse a Dios debe prepararse para la prueba. Entonces, María, ¿en qué momento se acerca a Dios? En el instante de su creación, en el instante de su concepción. Y Luisa dice, bueno, Luisa entiende que la prueba es corona de victoria, como dice en el Apocalipsis, a quien vencerá, le daré la corona y lo haré sentar en mi trono. Entonces, en este sentido es que Luisa se pregunta, bueno, ¿y la prueba de María? Y Jesús dice, hija mía, nadie puede ser aceptable a mí sin la prueba. Ups. La frase que sigue es interesante. Ponerme un buen rato a meditarla. Dice, si no hubiera estado la prueba, habría tenido yo una madre esclava, no libre. Y la esclavitud no entra en nuestras relaciones ni en nuestras obras, ni puede tomar parte en nuestro libre amor. Me quedé pensando, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sin la prueba la Virgen habría sido una madre esclava? Y pensaba un poco en la necesidad de nuestra vida en la tierra. Nuestra vida en la tierra, a fin de cuentas, es una prueba. Es una prueba en la cual la pregunta es simplemente, ¿quieres vivir en la eternidad, en el amor o en el egoísmo? Esa es la pregunta a la cual nuestra vida responde. Y responde con nuestra voluntad en cada uno de nuestros actos, y esto se concretiza al fin en el instante de la muerte. Y pensaba, porque ustedes saben, aquí en la tierra, nuestra relación con Dios sucede en el modo de lo que el catecismo llama la oscuridad de la fe. La fe es luz, pero también es una especie de oscuridad en el sentido de que no ves con absoluta claridad. Sabes que hay luz, pero al mismo tiempo no tienes la absoluta claridad para entender perfectamente y aferrarte con todo a él, al misterio. Se requiere un poco andar como, ok, sí creo, camino a tientas, busco, trato, y no sé para ustedes, para mí eso es fatigoso. Que en la relación con Jesús, a veces yo les digo, bueno, ¿por qué no te haces ver un poquito más?
¿Por qué siempre tienes que esconderte? ¿Por qué tiene que ser a veces tan complicada la relación contigo en este sentido? Esto le digo cuando me pongo en modo quejumbroso con él, que es muy seguido. Y, y bueno, después de leer esta frase, pensaba cómo si Dios se muestra como Él es, con la plenitud de de su ser, de su conocimiento, si Dios se muestra al hombre sin antes el hombre dar la prueba de su amor libre, el hombre acogería a Dios, pero no como un acto libre, sino simplemente arrastrado y forzado por la belleza irresistible del ser de Dios. De modo que allí no habría con total libertad una respuesta perfectamente libre de parte del hombre a Dios. Sería imposible no adherirse a la visión perfecta de un ser infinitamente bello. Así que allí no habría verdadero amor de parte de la criatura. Y lo que hace felices no es solo el ser amados, sino el ser capaces de corresponder. Dios ha amado a todas sus criaturas, aun a las que están en el infierno. Pero ¿quiénes son felices? Aquellos que acogiendo ese amor, lo corresponden libremente. Así que Dios quería tener criaturas y de modo particular una madre que fuera feliz, que fuera capaz de amar completamente en libertad. Y por esto, en el caso de María, fue necesaria la prueba en su inmaculada concepción. Después de allí, el nivel de conocimiento que inundó a María, trono de la sabiduría, digamos que mantenía arrastrado en acto de perfecto amor, pero basado sobre una perfectamente libre decisión que sucedió en su prueba. Ahí estaba el ser de María toda su vida, pero basado en esa libre decisión del inicio. Entonces dice Jesús, hija mía, nadie puede ser aceptable a mí sin la prueba. Si no hubiera estado la prueba, habría tenido una madre esclava, no libre. Y la esclavitud no entra en nuestras relaciones, ni en nuestras obras, ni puede tomar parte en nuestro libre amor. Mi mamá tuvo su primera prueba desde el primer instante de su concepción, en cuanto tuvo su primer acto de razón. Es importante para nosotros entender que la inteligencia, la memoria y la voluntad son, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, potencias espirituales radicadas en el alma, creadas en el alma, en el instante en que el alma empieza a existir. Dios permite que en nosotros el uso de la razón eh, empiece algunos años después. ¿Por qué? Porque así está bien, según su plan. Pero el alma, creada a imagen y semejanza de Dios, es inteligente, posee la memoria y es libre en la voluntad. Y Dios es libre de decidir en qué punto y en qué momento da a cada quien el inicio del uso de la inteligencia y de la voluntad. En el caso de María, concebida para concebir la Inmaculada, Jesús dice aquí esto. Mi mamá tuvo su primera prueba desde el primer instante de su concepción. En cuanto tuvo su primer acto de razón, conoció su voluntad humana
por una parte y la voluntad divina por la otra, y fue dejada libre para elegir a cuál de las dos voluntades debía adherirse. ¿Qué está sucediendo aquí en el alma de María? Exactamente lo mismo, solo que en un modo todavía tanto más perfecto, lo que narra el Génesis. En el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no se debe comer el fruto, pero es necesario, importante que esté allí en el centro del jardín, y el otro árbol, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que si se toma su fruto, se recibe la muerte. Es la voluntad humana. El árbol de la vida es simplemente la voluntad divina, de la cual eh, es consustancial al Hijo de Dios, al Verbo divino. Así que esto se repite en el jardín del Edén del alma de María. Ella conoce ambas voluntades, la propia y aquella de Dios. Y no es que Dios le vaya a quitar su voluntad, simplemente es a cuál voluntad se le da el acto primero en en el curso de la vida. Y la otra voluntad, que es la humana, concurre libremente en cada acto. Esto en María por gracia, en Jesús por sus dos naturalezas y sus dos voluntades, humana y divina, fundidas, sin confusión. Entonces, mi mamá tuvo su primera prueba desde el primer instante de su concepción. En cuanto tuvo su primer acto de razón, conoció su voluntad humana por una parte y la voluntad divina por la otra, y fue dejada libre para elegir a cuál de las dos voluntades debía adherirse. Y ella, sin perder un instante, y conociendo toda la magnitud del sacrificio que hacía, nos donó su voluntad a la Santísima Trinidad, sin quererla conocer más, conocer en el sentido bíblico de esa fusión de vida con esa voluntad y de ese, o sea, en ese sentido de unidad íntima y que genera vida. María no ha querido que su vida fuera generada solo de su voluntad humana, sino de la voluntad divina en la cual ella une libremente su voluntad humana. María deja que no sea el árbol del conocimiento del bien y del mal el que dé muerte a sus actos, sino deja que sea el árbol de la vida el que dé vida a cada uno de sus actos. Ese es el alimento que María gustó toda su vida desde su concepción. Dice, nos donó su voluntad sin quererla conocer más. Y nosotros, Trinidad, le hicimos don de la nuestra. Y en este intercambio de donación de voluntades por ambas partes, este amor perfecto, correspondido perfectamente de un lado y del otro, dice, en este intercambio de donación de voluntades por ambas partes, concurrieron todos los méritos, las bellezas, los prodigios, los mares inmensos de gracia en la Inmaculada Concepción de la más privilegiada de todas las criaturas. Esto que Jesús nos está narrando aquí fue mostrado por Dios en el Antiguo Testamento en todo el relato de cómo Dios ordena a Moisés la construcción del Arca de la Alianza.
Ustedes saben, el arca de la alianza verdadera es María. La alianza es Jesús. Esta perfecta fusión de lo humano con lo divino es Jesús. Pero el arca es María. Y el arca fue construida por Dios en la Inmaculada Concepción. Y quisiera que repasemos un poco lo que dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, donde dice, se preparó la parte anterior de la tienda, donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes de la presencia, que se llama santo. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Encima del arca los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Creo yo que aquí está describiendo simplemente el ser entero de María. Ese, la parte anterior de la tienda, donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes de la presencia, que se llama santo, yo quiero ver allí el cuerpo de María, el candelabro, que son sus sentidos, los panes de la presencia, que son sus actos, sus obras y todo su cuerpo. Y dice aquí la Biblia, esto se llama santo. Después, detrás del segundo velo, se hallaba la parte de la tienda llamada Santo de los Santos. Y para mí esto es el corazón de María. Allí donde se guardaban y se conservaban todas las palabras y las obras del Hijo de Dios. Dice, el Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso. Eh, Aquí repetirá 3 veces la palabra oro, 3 veces. Yo lo relaciono con las 3 potencias espirituales de María, perfectamente purificadas como el oro 7 veces en el fuego del amor divino. El altar de oro para el incienso, yo lo relaciono con la inteligencia de María, que adora incesantemente en espíritu y verdad a Dios. El arca de la alianza, y repite, completamente cubierta de oro. El arca, yo intento ver en esto la memoria de María, con su carácter de ser contenedor, no solo de recuerdos, porque ustedes recordarán que en el lenguaje bíblico, el recordar, el conmemorar, no es solo una cosa de conocimiento intelectual, es una cosa de presencia de las obras de Dios. Pues aquello que en el hombre conserva no solo el recuerdo, sino la conmemoración, la presencia, la actualización y el fruto de las obras de Dios, son estas 3 potencias, de la cual la memoria es precisamente la potencia de conservar, de guardar en el interior lo que se conoce y lo que se vive. Y en ella, dice la carta, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Para mí esta urna de oro es la voluntad de María, en la cual tiene vida el pan del cielo, que es la humanidad de Jesús, fundida con su divinidad. La vara de Aarón que retoñó. Si recuerdan, este retoño de la vara de Aarón es cuando Dios eligió a la tribu de Leví para ser los sacerdotes.
algunos se rebelaron como que por qué los de Leví. Entonces Dios ordenó que se pusieran 12 varas, de acuerdo, una por cada tribu, con el nombre de la tribu, eh, delante del arca, y aquella que retoñara era la confirmación de cuál tribu había elegido Dios, y cuál retoñó, la de Aarón, Aarón que era descendiente de Leví. Entonces, esta vara de Aarón que retoñó, yo veo en eso el poder de la cruz, el ejercicio del poder de la cruz, porque eso es el sacerdocio. El corazón de María fue crucificado desde su concepción por este acto de renuncia completa de sí misma, porque ella, perfecta discípulo de Cristo, hace vida lo que Jesús dijo: quien quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Así que María, queriendo permanecer con su Dios desde el instante de su concepción, hace la renuncia a sí misma, toma la cruz de la inmolación continua en acto de amor, de entregar su vida en cada acto suyo, en esa cruz donde las dos voluntades se unen, y va con Jesús y sigue los caminos del Verbo eterno. Entonces, dentro del arca, la vara de Aarón que retoñó, este retoñar, porque eran varas secas, o si no secas, al menos no tenían nada, habla de la resurrección, el poder de la resurrección que San Pablo quiere conocer, está guardado en el corazón de María. Y dice, y las tablas de la alianza, o sea, la palabra, que es la comunicación y la donación de la voluntad de Dios. Todo esto, los dones de Dios, la donación de la vida misma de Dios, depositada nada menos que en el ser de María, arca preciosa y perfecta de Dios. Todo de oro porque todo perfecto, purificado por el amor de Dios. Encima del arca, los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. El propiciatorio, ahí donde se ponía la sangre que se ofrecía de acuerdo al sacrificio. María que recibe el don de toda la redención. María al pie de la cruz, que es bañada y en ella se deposita toda la sangre del Cordero de Dios que purifica a la humanidad. Además, si recuerdan, el arca fue construida por orden de Dios. Podríamos detenernos en todos los detalles. Aquí estoy tomando solo los que narra la carta a los hebreos, pero si fuéramos a, ¿qué era? Éxodo, donde está toda la descripción pormenorizada. Uf, nos perderíamos en los abismos de los misterios del arca de Dios, de la alianza de Dios, prefigurada en el Antiguo Testamento, realizada en la redención y profundizada y asimilada con este don de la divina voluntad. Bueno, es solo un detalle que quiero añadir de eso. Dios ordenó que tuviera 4 anillos el arca para ser transportada. Y estos 4 anillos son las llagas de los pies y manos de Jesús, donde se ponen los clavos para sostenerlo en la cruz. ¿Por qué? Si María es el arca, ¿por qué ella tiene estos anillos de las llagas de manos y pies del Hijo de Dios? Y luego el propiciatorio con la sangre de su costado. Porque como dijo arriba Luisa, veía como todas las obras del Hijo de Dios, sus llagas, sus penas, toda su pasión, todas sus cualidades y atributos divinos, todo como un mar de luz
inundó el ser de María en su concepción, circundándolo, fecundándolo de vida divina, transformándolo en perfecta imagen y semejanza de Dios. Ah, nuestra... Dice Jesús, es siempre la voluntad la que tengo costumbre de probar. Todos los sacrificios, aún la muerte, sin la voluntad, me darían asco y no atraerían ni siquiera una de mis miradas. Sí, porque Dios no es un sádico que ama el sufrimiento por sí mismo. Él ama el amor, el amor que en el sufrimiento es purificado y crece exorbitalmente con el fuego del dolor y del amor. Por eso la carta a los Hebreos dice que nosotros somos santificados por la voluntad, por esa voluntad de Jesús que dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Así que lo que nos salva todavía más que las mismas penas del Hijo de Dios es su voluntad humana fundida con la divina, inmolada en toda su vida y entregada por la humanidad y para la humanidad, para vida del hombre en la cruz. No estoy diciendo que las penas no nos hayan salvado, pero es la voluntad del Hijo de Dios en esas penas lo que nos salva, el amor infinito que Él tuvo allí. Y dice Jesús, pero ¿quieres saber tú cuál fue el más grande prodigio obrado por nosotros en esta criatura tan santa y el más grande heroísmo que ninguno podrá jamás igualar de tan bella criatura? Su vida de María la comenzó con nuestra voluntad, la siguió y la cumplió. Así que se puede decir que cumplió desde que comenzó y comenzó desde que cumplió. La victoria de nuestro Dios, María. Ah, y nuestro más grande prodigio fue que en cada pensamiento suyo, de María, cada palabra, respiro, latido, movimiento y paso, nuestro querer divino desahogaba sobre ella y ella nos ofrecía el heroísmo de un pensamiento, de una palabra, de un respiro, de un latido divino y eterno, obrante en ella. Esto es lo que enamora a Dios de María, que ella da a Dios lo que es de Dios, en un modo infinitamente perfecto. María da a Dios su propia voluntad humana, que era la única cosa suya, y ella la da desde el primer instante, y no hace otra cosa en toda su vida que esto, este acto de te doy mi voluntad en cada instante, pero ella dando este don de su voluntad humana, recibe a cada instante el don de la voluntad divina, que es fuente, centro y vida de la Santísima Trinidad. Ella lo recibe como don y entonces ella puede dar a Dios aquello de lo que está llena, llena, colmada de gracia, porque en todos tus actos no has hecho otra cosa que dejar que la vida de tu Dios te inundara, te transformara para Él en un cielo viviente, perfecto, purísimo, inmaculado, creciente, capaz de cubrir toda la inmundicia de la humanidad, capaz de amar por todas las criaturas como ni siquiera todas ellas juntas lo harán nunca. Es por esto que el saludo del ángel
turba a María, porque antes del saludo del ángel, ella no sabía que era inmaculada. Ella lo dice, se lo dice, lo explica Luisa. Ella no sabía, no tenía tiempo para pensar en su propia perfección. Y la perfección de su humildad no la hacía sentirse en nada más perfecta, ni siquiera poquito más buena que nadie, porque estaba fijo todo su interior, su memoria, su inteligencia y su voluntad en la bondad eterna de Dios su Salvador, del cual ella se siente salvada desde el primer instante. Y por eso su alma, su espíritu se alegra y se extiende, se regocija y exulta en Dios, en la divinidad de su Dios, que colma su alma. Entonces ella sentía esta abundancia de Dios, pero no tenía un pensamiento para sí misma. Perfección del amor en su corazón. Cuando el ángel la saluda en la anunciación, ella comprende a profundidad el misterio de Dios, su plan de salvación, pero comprende a profundidad su propia misión y lo que Dios ha hecho en ella. Por eso en el Magnificat ella canta, maravillas, obras grandes ha hecho en mí. Su brazo se ha desplegado y su misericordia a través de mi pobreza, se extiende por las generaciones enteras. Así que esto ser colmada de vida divina era la delicia de Dios en la tierra, lo ha sido y lo será por siempre. Y dice Jesús, ¿me quedan 5 minutos? 10, Vicky, gracias. Ok, gracias. Y dice, ella nos ofrecía el heroísmo de un pensamiento, de una palabra, de un respiro, de un latido divino y eterno obrante en ella. Esto la elevaba tanto que lo que nosotros éramos por naturaleza, nosotros Trinidad, lo que éramos por naturaleza, ella lo era por gracia. Y cabe decir que el catecismo y diversos santos han dicho que estamos nosotros pobres, miserables y pecadores, también llamados a ser por gracia lo que Dios es por naturaleza. Esto en modo perfecto lo vemos en María. Jerusalén de arriba, perfecta, libre. Y dice, lo que nosotros éramos por naturaleza, ella lo era por gracia. Todas sus demás prerrogativas, sus privilegios, su misma inmaculada concepción, habrían sido un bello nada, un bello nada, en comparación de este prodigio, de este gran prodigio. ¿Cuál? El dejar en cada instante de su vida que fuera la vida de su Dios la que palpitara y se cumpliera en ella. Porque quien cumple la palabra y la voluntad del Padre, esa es madre para Jesús. Dice, mi voluntad continua, en acto continuo, desbordante sobre de ella, sobre de María. Uf, y aquel salmo que dice, tus torrentes y tus olas me han arrollado. María continuamente arrollada en las olas inmensas del amor de su Dios. Mi voluntad continua, desbordante sobre de ella, le participaba la naturaleza divina, de la cual San Pedro dice que nosotros estamos llamados a participar también. Dice, y su de ella, su continuo recibirla, la hizo fuerte en el amor, fuerte en el dolor,
distinta entre todos, bendita entre todas las criaturas. Fue esta nuestra voluntad obrante en ella, obrante con toda la libertad y por tanto con toda la potencia de Dios. Cuando dice el Apocalipsis, alegrémonos y exultémonos porque ha llegado la hora de su reino, ha instaurado su poder. Esto que en el mundo y en la iglesia lo vemos en el futuro, en María lo vemos cumplido en su concepción. Y por eso dice Jesús, empezó desde que cumplió y cumplió cuando comenzó. Dice, por eso yo, Jesús, insisto siempre sobre mi voluntad, porque conserva al alma bella como salió de nuestras manos. No sé si ustedes saben por qué Jesús lloró ante la muerte de Lázaro. Sí, como hombre podía sentir un poco el dolor de una muerte, pero eso no tiene tanto sentido porque él sabía que en 5 minutos lo iba a resucitar. El llanto de Jesús ante la tumba de Lázaro, ante el cuerpo apestoso, podrido de su amigo, le ponía delante toda la naturaleza humana caída, podrida, porque desde el primer hombre todos hemos rechazado la vida divina y hemos elegido obrar por nosotros mismos, poner el ídolo de nuestro yo en el lugar y en el altar del único Dios. Y esto nos transforma en pozos de inmundicia. Solo en María no hubo fealdad. Y bueno, sea como sea, como dice el cántico de, de Ana en el libro de Samuel, Dios realza de la inmundicia el pobre para hacerlos entrar entre los príncipes. ¿Y cuáles son los príncipes? La Sagrada Familia, María, Jesús, José, hijos perfectos del Padre, del Rey. Bueno, entonces, por eso yo insisto siempre sobre mi voluntad, porque conserva al alma bella como salió de nuestras manos, la hace crecer como copia original de su Creador. Y por cuantas obras grandes y sacrificios uno pueda hacer, si mi voluntad no entra dentro, yo los rechazo, no los reconozco, no es alimento para mí. Y las obras más bellas, sin mi voluntad, llegan a ser alimento de la voluntad humana, de la propia estima y de la avidez de la criatura. Y bueno, tuvimos tiempo solamente para 2 lecturas. Hay tantas otras y son bellísimas, pero creo que con esto basta. La belleza de María. ¿Cuál es la belleza de María? La belleza de la voluntad de Dios obrante en una criatura. Eso es la belleza de María. Nuestra perfección, la perfección a la que estamos llamados. Y estamos llamados ahí y es imposible para nosotros llegar. Pero todo esto que ella vive posee, lo tiene para nosotros. Por esto es madre y reina. Por esto es dueña de los bienes de Dios y de las vidas de las criaturas. Por esto puede tomar cuidado de nosotros, de nuestra pobreza, de nuestra miseria, y puede suplir por toda nuestra pobreza, por toda nuestra inmundicia. Puede limpiar porque posee en su poder la sangre del Hijo de Dios. Ella, depósito y fuente de los sacramentos. Bueno,
El tema era María y Jesús en la divina voluntad. A fin de cuentas hablamos casi solo de María, pero no sé si pudimos ver cómo el Antiguo Testamento adquiere una luz deslumbrante a la luz de las palabras que Jesús le dice a Luisa. Estas palabras de Jesús a Luisa son Jesús explicando la única y eterna revelación de Dios, que es Él mismo, que con tantas bellísimas y sobreabundantes figuras se reveló en el Antiguo Testamento, con realidad de verbo hecho carne, se hizo presente en la redención. Y con esta luz de estas verdades que Él nos da en el libro de cielo, simplemente hace su trabajo de permitirnos nadar en el misterio de Dios, que es Él, contemplarlo con luz, con claridad, de modo de arrastrar nuestra pobre y débil voluntad a decirle, sí, Jesús. Aquello que tu mamá hizo desde el primer instante de su concepción, sin jamás dejar la casa paterna para ir a gustar de las estupideces del querer humano. Aquello que tu mamá hizo, yo ahora, pobre, miserable, marchito, ahora vengo a ti y te doy como ella, gracias a ella y confiando en ella mi voluntad. Te doy mi fiat y te lo deberé dar tantas otras veces porque por ahora entro y salgo, pero yo sé que cada vez que entro te doy la inmensa alegría, como la que te da cada pecador cuando se convierte y cada vez que se convierte. Así que démosle a Jesús la alegría de que estos bienes desbordantes que derramó la Trinidad en el alma de María desde su concepción y durante cada acto de su vida, ahora esta mamá buena tenga la felicidad de compartir su riqueza con sus hijos, porque esa es toda la felicidad de nuestra madre. Y ese es el reino de la divina voluntad, que entremos en esas riquezas del Hijo de Dios, de las cuales el arca y la vía de entrada es María. Pues bueno, gracias porque también el sacerdocio de cada uno de ustedes lo han recibido del corazón de María. El sacerdocio es Jesús, el sacerdote es Jesús y el sacerdocio y el sacerdote sumo han venido a la tierra y han quedado conservados para siempre en el arca que es María. María, no solo miembro de la iglesia, sino madre de la iglesia. Madre que da a luz el cuerpo místico entero. Así que gracias por su sacerdocio, gracias por recibir ese don, no solo hace 10, 20, 30 años, sino cada día. Gracias por renovarlo cada día en el altar, a vivirlo ahora en este don de la voluntad divina, al modo de la santidad de la Inmaculada Concepción, por méritos de Jesús y de María. ¿Ok? Un abrazo a cada uno de ustedes y recen por nosotros que también correspondamos en esta hermosa vocación que sin ningún mérito y con exceso de amor Jesús nos ha dado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
y bendita sea siempre la Inmaculada Concepción de María. Amén. Bravo, 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 Jesús. bravo, bravo. No, gracias. Adiós, Danielito, y feliz cumpleaños también a ti. Gracias, Ricky. Muchas gracias, Ricky. Por acordarte. Gracias. Gracias, adiós. Hasta pronto. Está bien. Hablaron todos. Tenemos 20 minutos de descanso. Pues recomendamos los algo que no anda hasta los cuartos, más que hagan aquí.